Hola a todos mis queridos amigos, como siempre vamos a utilizar algún indicador hoy y yo hoy quiero hacerlo con el indicador SAR. ¿Qué nos va a decir o en qué nos va a ayudar? Pues nos va a dar el punto donde el gráfico va a cambiar para arriba o para abajo. Y aquí en breve yo les voy a recordar cómo funciona el indicador porque yo creo que ya mucho tiempo no he comercializado con este indicador. Y si quieren ver con qué otros indicadores y qué otras estrategias estaba compartiendo antes, pues siempre pueden ir a mi canal en YouTube para ver los videos, para ver los resultados y para también utilizar estas estrategias en su forma de trading. Y bien, miren, ¿cómo es el indicador Parabolic SAR? Aquí es en forma de punticos y se forma por arriba y por abajo del gráfico. Y la señal del indicador es aquel momento, cuanto bajo el gráfico, miren, empiezan a formarse los puntitos. Y esta situación nos quiere decir que de este punto ha habido un cambio del movimiento del precio y se espera aquí el movimiento ascendente. Entonces aquí podríamos abrir una posición larga según la tendencia ascendente. Vale, y cuando los puntitos empiezan a formarse por encima del gráfico, esta situación nos quiere decir sobre el cambio de la tendencia y pronto se espera el movimiento para abajo. Entonces aquí, en una situación así, podríamos abrir una posición baja o corta según la tendencia descendente. Cuando el precio está en la zona de flat y tenemos un chiquitico pasillo corredor del precio, aquí pues el indicador puede formar los puntos por fuera del gráfico, o sea, va abajo y arriba del gráfico, pero yo aquí quiero decirles que el indicador es poco eficaz y va a ser un poquito complicado pronosticar el próximo movimiento del precio porque tenemos el cambio bastante rápido del movimiento del precio. Y no hay que olvidar de las tendencias en el mercado del nivel de soporte y resistencia, porque siempre la combinación inteligente de nuestra estrategia, el análisis técnico y las señales del indicador nos van a dar buen resultado. Vamos a encontrar en el mercado las situaciones parecidas y vamos a intentar ganar con ello. Ustedes podrán ver cómo yo trabajo con este indicador, hacerlo con ejemplo o en práctica, y quizá esta forma les va a encantar, así ustedes podrán ganar también con esta estrategia, ¿ok? Y bien amigos, ahora les propongo comenzar para encontrar el primer punto para entrar. Ok amigos, aquí lo que vemos es que tenemos la tendencia ascendente. Yo aquí de repente quiero abrir una posición larga de 3 minutos porque vemos que arriba está el nivel de resistencia. Vemos que después del alejamiento del nivel el precio dio vuelta y es donde aquí abrimos una posición larga. Vemos también que en el momento actual en el gráfico se forman puntitos, lo que quiere decir que se espera el movimiento ascendente y vemos que el potencial general del precio va para crecer, las mínimas aparecen más arriba y esto quiere decir que el precio va a seguir hacia el nivel. Y con este movimiento ascendente intentaremos ganar y 2 minutos. He tomado el tiempo de sobra, teniendo en cuenta la posible zona de flat, etcétera, etcétera. Y con estos movimientos ascendentes pueden haber bajones, por eso teniendo en cuenta todo esto, tomamos este tiempo. Bien, vamos a ver. Bastante bien porque como podemos ver el precio siguió arriba y iba moviéndose en ondas y aquí 3 minutos nos han sido suficientes y hemos podido ver que en la formación del gráfico ha aparecido un puntito en el gráfico arriba, o sea que estas situaciones pueden aparecer, no hay nada complicado acá, no hay nada malo, hay que tener en cuenta la situación general en el mercado y no confiar solo al indicador. Por eso claro que aquí no deberíamos abrir una posición corta cuando apareció el puntito en el gráfico, porque vemos y entendemos que el potencial general va para crecer y aquí sería mucho mejor abrir una posición larga y eso es lo que hicimos antes. Por eso amigos, yo espero que este momento les sea bastante clarito. Y bien, vamos a seguir y aquí vamos a encontrar otro punto.
Ok, en esta situación yo de inmediato quiero abrir una posición de 1 minuto corta porque vemos que ahora el movimiento es descendente, se forman las velas rojas, el precio se acerca hacia el nivel de soporte y el segundo acercamiento con el nivel durante los últimos 10 segundos. Vemos que por encima del gráfico se forman los puntos, hay cambio del precio, se espera el movimiento abajo y con este movimiento abajo intentaremos ganar y también es probable que próximamente este nivel se rompe y creo que acá espero que 2 minutos nos vayan a ser suficientes, pues vamos a ver qué pasa. Genial, como pueden ver acá el precio siguió hacia el nivel, aquí es donde ganamos y 1 minuto ha sido suficiente. Pudimos captar este movimiento descendente y el indicador ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Y aquí vemos que en combinación con el análisis técnico las pistas del indicador funcionan bien. Y vamos a ver otro punto, otra situación. Aquí vemos que arriba está el nivel de resistencia, ¿vale? En esta situación podemos abrir una posición de 1 minuto larga porque vemos que acá el precio se acercó hacia nuestro nivel, empezó a salir fuera del nivel, esto quiere decir que con más probabilidad este nivel puede romperse. Y vemos que bajo el gráfico se forman puntitos, o sea, el indicador nos confirma nuestro punto de entrada y también vemos que siguen formándose las velas verdes. Y aquí entramos en el movimiento de la ruptura del nivel y normalmente en las situaciones así 1 minuto es suficiente. Por eso yo sé y espero que aquí podamos captar este movimiento. A ver, y amigos, mientras estamos esperando los resultados, pues yo como siempre les invito a mi canal en Telegram, que es un canal cerrado. Yo sé que muchos de ustedes ya están allá, ya me siguen, ya me comentan, me escriben, pasan según todos los links que yo adjunto ya. Pues de todas formas yo les espero a los que todavía no están en mi canal cerrado en Telegram. Para entrar allá tienen que escribirme por privado, ¿vale? Yo primero no escribo a nadie, indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado allá. Así estarán en el canal y van a recibir más información y a tiempo. Y vamos a ver nuestra posición. Bueno, bastante bien porque el nivel de resistencia realmente se rompió y nosotros pudimos ganar con este movimiento ascendente. Después de la ruptura del nivel hemos visto el bajón y aquí también este minuto nos ha sido suficiente y el indicador ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Bien, vamos a seguir si les parece. Miren, en esta situación también vamos a abrir una posición corta porque vemos que aquí abajo está el nivel de soporte y vemos que el precio ya se acercó hacia el nivel y ya ha salido por fuera del nivel. Por eso esto quiere decir que próximamente el nivel se romperá. Quizás en esta situación también vamos a captar este movimiento más impulsivo del precio de la ruptura del nivel y miren, el indicador está confirmando nuestro punto y nuestro pronóstico. Se forman los puntitos y esto quiere decir que se espera el movimiento para abajo. Ok, vamos a ver los resultados. Bueno, genial porque el precio siguió abajo y miren, el nivel de soporte realmente se rompió. Ganamos acá y con 1 minuto nos ha sido suficiente para ganar. Pudimos pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio y el indicador nos ha ayudado mucho acá. Vamos a por otros puntos, ¿verdad? En esta situación quiero abrir una posición corta de 1 minuto. ¿Por qué? Porque vemos que arriba está el nivel de resistencia. Vemos que el precio se empujó de este nivel, empezaron a formarse las velas rojas y ahora lo que tenemos es el bajón y con este movimiento vamos a intentar ganar porque en el gráfico se forman los puntitos, miren, y el indicador resulta que confirma nuestro punto de entrada. Se forman las velas impulsivas rojas, largas,
no son cortitas y yo creo que con un minuto aquí podemos ganar fácilmente. Por eso, a ver. Amigos, y no olviden también de suscribirse a mi canal en YouTube para ver los vídeos entre los primeros. Miren eso, genial, porque ha habido un bajón y nosotros aquí ganamos. El indicador también ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. El nivel de resistencia es bien fuerte y como pueden ver no se ha roto, pero el precio se empujó y se formaron las velas impulsivas rojas, ¿ok? Mientras todo está bien, vamos a seguir con el trading. Otro punto y otra posición la quiero abrir aquí mismo con este par de divisa pasado un tiempo, porque después de bajón el precio empezó a ir arriba, que ha dado vuelta. Por eso es bien probable que el precio seguirá. Por eso vamos a abrir una posición larga de 2 minutos, porque hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. Y yo creo que 2 minutos van a ser suficientes. Vemos también que el potencial general del precio va para crecer. Las mínimas aparecen más arriba. Y vemos que nuestro punto de entrada lo está confirmando el indicador con los puntitos debajo del gráfico. Y esto quiere decir que ha habido el cambio del precio y pronto se espera el movimiento arriba, ¿ok? Vemos el precio para ver cómo es el resultado al final. Muy bien, porque la verdad es que el precio aquí siguió arriba y nosotros ganamos. 2 minutos han sido suficientes. Vemos que después del toque de este nivel ha habido una reversión, o sea que el precio es como que se empujó y empezaron a formarse las velas rojas. Por eso quizá el precio próximamente va a ir abajo, porque vemos que por encima del gráfico empiezan a formarse los punticos, ¿sí? Y se forman mayoritariamente las velas rojas. Por eso vamos a abrir una posición aquí mismo. Entramos con 1 minuto en la posición corta y vemos que el indicador nos confirma el punto de entrada y que próximamente se espera el movimiento abajo. Quizá tengamos un chiquitico bajón y con este bajón vamos a intentar ganar. Espero que acá 1 minuto nos va a ser bien suficiente. Vamos a ver. Pues eso es bien y lo que vemos es un bajón seguro y es donde nosotros de nuevo ganamos. 1 minuto aquí ha sido suficiente, el indicador ha tenido razón, nos ha dado buen punto para entrar y todo. Seguimos bien con el pronóstico del precio, por eso podemos ir adelante con otro punto. Muy bien, otra posición, aquí quiero abrir aquí mismo, pasado un tiempo con este par de divisa, vamos a entrar en una posición larga de 2 minutos según la tendencia ascendente porque vemos que el precio después del bajón ha dado vuelta, empezaron a formarse las velas verdes, o sea que el precio sigue hacia el nivel de resistencia y vemos que nuestro punto de entrada lo está confirmando el indicador y en el momento actual bajo el gráfico se forman puntitos. Quizá el precio seguirá hacia el nivel de resistencia porque vemos que el precio sigue en ondas y vemos que el nivel de resistencia es bien fuerte y todavía no se ha roto. El precio está moviéndose en un rango donde hay fronteras y bordes inferior y superior. Y aquí con estos bajones vamos a intentar ganar, bajones y saltones. Eso es porque como podemos ver el precio siguió aquí arriba hacia el nivel de resistencia. Aquí es donde ganamos y aquí 2 minutos nos han sido suficientes. El indicador de nuevo ha tenido razón, nos ha dado buen punto para entrar y aquí pudimos, con este par de divisa, pudimos cerrar 4 posiciones y en estas 4 posiciones el indicador ha tenido razón, ha podido pronosticar
el próximo movimiento del precio, y esto nos está confirmando que el análisis técnico junto con las pistas del indicador funciona bastante bien. Vamos a seguir y vamos a por un punto más. Vamos con este par de divisa. Miren, yo acá quiero abrir una posición corta de 1 minuto porque vemos que en el momento actual el precio sigue abajo bastante seguro. Vemos que abajo también está el nivel de soporte y hasta este nivel todavía hay espacio, ¿vale? Vemos que por encima del gráfico acá se forman los puntitos y así entendemos sobre el cambio de la tendencia y donde se espera el movimiento descendente. Seguro que el precio seguirá hacia el nivel porque vemos que últimamente el precio tiene el potencial para bajar y aquí con este movimiento yo quiero ganar. Espero que con 1 minuto podamos hacerlo y amigos, yo hoy comercializo con la plataforma Pocket, que me encanta, igual con la Quotex. Por eso si ustedes están buscando al corredor, están buscando un broker o no han probado todavía estas plataformas, pues no duden en hacerlo porque son bastante cómodas, fáciles, intuitivas, todo se realiza súper rápido. Yo sé que mi dinero siempre está protegido, así que ustedes también pueden ir a probarlas y yo estoy segura de que les vayan a encantar. Y para su primer depósito pueden recibir un descuento, no, un bono de 50% para su primer depósito. Para esto tienen que indicar el promo código, que es 50 Start o Lucía, dependiendo de la plataforma. Así que aprovechen esta información, disfruten de las plataformas, ganen aún más y vamos a ver cómo ha terminado esta vez nuestra posición. Pues igualito, el precio sigue abajo y el nivel de soporte se ha roto, se formaron las velas impulsivas rojas y como podemos ver aquí 1 minuto nos ha sido suficiente, ¿vale? El indicador ha tenido razón, nos ha dado buen punto para entrar y eso me gusta, como siempre, y vamos a buscar un punto más. Ok, pasado un tiempo, otra posición la he abierto aquí mismo, sí, por 1 minuto larga, porque vemos que después de la tendencia ascendente de este punto ha habido cambio del movimiento del precio, se formó la vela impulsiva verde y hemos entrado en un movimiento de correcciones. Por eso yo creo que el precio seguirá arriba y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Vemos que bajo el gráfico se forman puntitos y esto quiere decir que el indicador confirma nuestro punto de entrada, que se espera el movimiento arriba. Vamos a ver si 1 minuto nos es suficiente. Desgraciadamente aquí no, porque después de esta vela impulsiva verde se formaron las velas rojas y miren, los puntitos arriba empezaron a formarse para la tendencia descendente. No pasa nada, no vamos a ponernos tristes porque en general la mayoría de las situaciones hoy funcionaron súper bien y pudimos ganar pues más de $4.000. Sí, hemos tenido una posición que se cerró negativamente, pero esto no nos impidió ganar. La mayoría de las situaciones sí que se cerraron bien. Por eso, ¿esto qué quiere decir? Que la mayoría de las situaciones funcionan bien, el indicador nos ayuda a pronosticar el próximo movimiento del gráfico y ustedes pueden conectar este mismo indicador para encontrar en el mercado las situaciones parecidas. Vayan a practicarlas, vayan a entrenar más y más, porque con el paso de tiempo todo les va a salir bien. Y no olviden de que tenemos la cuenta demo para no utilizar siempre el dinero real. Así que entrenen más, con más práctica, todo les va a salir bien. Como siempre, les presento aquí a los ganadores de mi concurso. Gracias por participar y ustedes también pueden ganar. Lo que tienen que hacer es poner un me gusta, suscribirse a mi canal y dejar abajo un comentario. Entran también en mi canal cerrado en Telegram para estar al tanto de todas las novedades, de todas las notificaciones, anuncios, de todo, para no perderlo nada. Y les deseo a todos mucho éxito. Bueno, a mí también, porque ya como pueden ver, no siempre todo va según el plan que tengo, pero
tengo siempre la oportunidad de ganar con la mente fría. Así que éxitos y nos vemos súper pronto. Bye.